Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Sabías que en el mundo diminuto de las hormigas existe una práctica que haría palidecer a cualquier imperio antiguo? Imagínate esto. Estás tranquilamente en tu colonia, cuidando larvas, limpiando túneles, cuando de pronto, ¡zas!, un escuadrón de hormigas rojas, agresivas y bien organizadas, irrumpe como si fueran vikingos en miniatura. Pero no vienen a matar, vienen a robar bebés, y no por ternura, sino para convertirlos en esclavos. ¿Cómo te quedas? Estas hormigas se llaman esclavistas, y sí, suena feo, pero es exactamente lo que hacen. Las Polyergus, por ejemplo, son tan flojas que ni siquiera saben alimentarse solas. Lo que sí saben es pelear, y vaya que lo hacen bien. Atacan colonias vecinas, generalmente de especies del género Formica, y se llevan larvas y pupas como si fueran botín de guerra. No las comen, no las torturan, las cuidan. Les dan calor, alimento, y hasta les hacen cariñitos. Pero solo para que crezcan y, sin saberlo, se conviertan en obreras al servicio de sus secuestradoras. Lo más retorcido es que las esclavas, una vez adultas, no se rebelan, no intentan escapar ni formar su propia colonia. Simplemente trabajan como si hubieran nacido ahí. ¿La razón? Las feromonas. Es el lenguaje químico invisible que lo controla todo. Las esclavas pierden la capacidad de identificar las señales que les dirían: tú no perteneces aquí. Es como si alguien te borrara los recuerdos de tu infancia y te dijera: ahora trabajas en este castillo subterráneo con estas reinas extrañas, y tú, tan tranquilo, a lavar túneles. Hay especies tan especializadas que no podrían sobrevivir sin sus esclavos. Literalmente morirían de hambre porque no saben cómo buscar comida ni cuidar de sus propias crías. Dependen completamente de sus víctimas. Y eso, mis amigos, no es solo escalofriante, es estratégicamente brillante. Así que la próxima vez que veas una fila de hormigas cargando migajas, pregúntate: ¿estarán trabajando por voluntad propia? ¿O serán esclavas de una reina que ni siquiera es de su especie? ¿Alguna vez has visto una línea en el mar que parece dividir el agua en dos colores distintos y te has preguntado si eso es real o solo un efecto óptico? Pues no estás loco, y tampoco es Photoshop. Resulta que, aunque parezca magia, hay lugares en el planeta donde el océano Atlántico y el Pacífico se ven separados, como si fueran vecinos que no se llevan bien y dibujaron su frontera con tiza sobre el agua. Uno de los sitios más famosos para presenciar este fenómeno es cerca del Golfo de Alaska. Allí, frente a tus propios ojos, verás como una masa de agua más oscura y espesa choca, sin mezclarse del todo, con una más clara y ligera. Y no es porque los océanos estén peleados, sino por una combinación de química, física y un toque de drama acuático. El Atlántico, por ejemplo, es más salado, lo que lo hace más denso. Así que cuando se encuentra con el Pacífico, que es menos salado y más frío, en lugar de mezclarse como una buena sopa, las aguas se miran feo, se tantean y se resisten a unirse. La densidad diferente es como si trataras de mezclar aceite con vinagre. Puede que lo agites, pero al final se vuelven a separar. Y por si fuera poco, las corrientes marinas, los remolinos y hasta los sedimentos que arrastran los ríos o glaciares terminan pintando el agua de distintos tonos. Es como si alguien hubiera echado un balde de acuarela al océano y lo hubiera dejado secar a medias. Ahora bien, no es que los océanos estén completamente divididos por una barrera mágica. Eventualmente sus aguas sí se mezclan, pero lo hacen lento, como si fueran tímidos en una primera cita. Y mientras eso ocurre, los científicos y los turistas nos quedamos embobados viendo una frontera natural tan perfecta como desconcertante. Entonces dime, si el mar puede tener límites invisibles tan claros, ¿cuántas otras fronteras del mundo serán solo una ilusión flotando sobre la superficie? ¿Y si el té que has visto en una taza tiene el poder de enfrentar algo tan grande como el cáncer? ¿Será verdad o solo un espejismo para nuestras esperanzas? Imagínate en una charla con amigos. Alguien saca una tacita de té de guanábana y suelta, con voz tranquila y un poco de misterio, que le dijeron que ayuda contra el cáncer. Todo el mundo se queda en silencio, gestos de curiosidad y un toque de duda. ¿De verdad? Preguntas, esperando drama, pero lo que recibes es un tono relajado, casi cómplice. Resulta que ese suave olor afrutado que flota en el aire no es solo para calmar. Investigadores de la U de Colima y del IMSS Bienestar decidieron tomar en serio esa anécdota. No es un capricho, es un proyecto avalado por el CONACYT, nada menos. El doctor Iván Delgado Enciso lidera esta misión medio científica, medio novela de detectives. Quieren saber si ese té es amigo o enemigo.
¿Mejora la quimioterapia? ¿Es tóxico? ¿Tiene dosis mágicas que curan? ¿O, por el contrario, bloquea los tratamientos reales como un fantasma saboteador? Todo se tiene que medir, analizar y probar antes de subirlo al podio de lo natural y efectivo. Es casi irónico. Por un lado, hay un fuerte reconocimiento del saber popular, la sabiduría ancestral de usar hierbas para sanar, pero por otro, un firme recordatorio de que no todo lo natural es inofensivo. Este proyecto no busca borrar esas costumbres, sino abrazarlas con rigor científico, encontrar un punto medio donde medicina tradicional y moderna convivan sin sabotajes ni falsas promesas. Y lo más divertido del asunto, contando todo entre amigos, es imaginar a los científicos en túneles, probetas y tazas de té, como si fueran alquimistas modernos mezclando tradición con pruebas de laboratorio. Sin subtítulos, sin discursos grandilocuentes, solo una misión sencilla: ser honestos con la gente que confía, con la ciencia y con la cultura. Entonces, mi pregunta final para ustedes: ¿estaremos a punto de descubrir que el té de guanábana puede ser un aliado real contra el cáncer, o solo otro mito bien condimentado? ¿Alguna vez te has imaginado que esa botella de ketchup en tu mesa fue considerada por medicina? Te lo digo como si estuviéramos contando chismes bajo la luz de la luna. Resulta que en el siglo XIX, antes de convertirse en la reina de las hamburguesas, el ketchup fue el remedio milagroso para todo, desde la diarrea hasta la ictericia y la indigestión. Imagina una sala de vapor, allá por 1834, con señores de barba blanca, médicos con bata y en sus manos, pastillas de tomate. Sí, esas mini píldoras venían de la mente del Dr. John Cook Bennett. Él se subió al escenario con una sola frase: esto cura todo lo que no te deja dormir. Y claro, no faltaron los que corrieron a comprar el nuevo elixir. En poco tiempo se desató una guerra de píldoras de tomate. Todos querían su versión. Muchas eran solo laxantes disfrazados. Los más escépticos dirán: ¿de verdad funcionaba? Y ahí está lo impactante. La idea de lo natural se mezclaba en ese caldo con fermentos, especias y vitaminas. Y aunque muchos se rindieron al placebo, algunos informes hasta mencionan tratamiento contra el escorbuto. Todo un show, como un circo médico de feria. Pero en 1850 el imperio del tomate medicinal se desplomó. La gente comenzó a notar que no había tal medicina mágica. Y entonces la historia dio un giro succión. Al cabo de unos años, Henry J. Heinz apareció en escena, desapareció las píldoras y creó el ketchup moderno en 1876, con tomates maduros, vinagre, azúcar y especias. Aquella mezcla ahora glorificada que llegó a nuestras papilas gustativas. Así que, mientras untas tu hamburguesa, recuerda, hay más historia en esa botella de lo que creías. Fue medicina, se convirtió en mito y renació como condimento universal. Y ahora, ¿quién sabe si detrás de lo cotidiano podría haber otro secreto esperando ser sacado de la cocina? ¿Y si te dijera que el lugar con más secretos del planeta no es una bóveda escondida en el Polo Norte, ni un laboratorio secreto bajo tierra, sino una biblioteca? Pero no cualquier biblioteca. Hablo de la más grande del mundo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, donde caben más de 170 millones de misterios, teorías, palabras, mapas, canciones y quién sabe, quizá hasta el paradero de Elvis. Imagina entrar a un edificio tan enorme que podrías perderte sin salir del mismo pasillo. Hay libros que jamás han sido abiertos, manuscritos tan antiguos que huelen a tiempo, mapas que muestran territorios que ya no existen y hasta grabaciones de voces que susurraron cosas en otros siglos. Está en Washington, D.C., custodiada por columnas imponentes y decoraciones que parecen sacadas de una novela de Dan Brown. Y no exagero. Pero lo más impactante no es el tamaño, sino lo que guarda. Ahí puedes encontrar desde el borrador original de la Declaración de Independencia hasta partituras de Mozart y cartas de Abraham Lincoln. Cada estante es como una máquina del tiempo, esperando a que alguien curioso le saque el polvo. Y lo mejor, no necesitas ser genio ni espía para entrar. Basta con ganas de aprender o de curiosear como quien abre un cajón prohibido. Y no estás sola. La Biblioteca Británica, la de China, la de Rusia, la de Francia, la de México, nuestra Vasconcelos, que parece una nave espacial llena de letras, y muchas otras forman una red mundial de guardianas del conocimiento. Aunque ninguna tiene el tamaño brutal de la del Congreso, todas tienen algo especial, guardan historias que cambiaron el mundo. Así que dime, si las respuestas a tus preguntas más locas, tus ideas más brillantes o tus dudas más oscuras estuvieran ya escritas en uno de esos millones de libros, ¿no te darían ganas de ir a buscarlas?
¿Te atreverías a comer un queso que se mueve solo en tu plato? No, no es una metáfora ni una broma pesada. Hablo del casu marzu, el queso más extremo, misterioso y para muchos repugnante del mundo. Nacido en las colinas soleadas de Cerdeña, Italia, este manjar local tiene un ingrediente secreto que no viene en frascos, ni se cultiva en laboratorios, sino que nace dentro del queso. Larvas vivas de mosca. Sí, escuchaste bien, moscas. Más específicamente la Piophila casei, también conocida como la mosca del queso. El proceso es tan insólito que parece inventado por un científico loco con apetito gourmet. Primero se hace un queso de oveja tradicional. Luego se deja al aire libre para que las moscas pongan sus huevos. Cuando nacen las larvas, estas empiezan a devorar la pasta del queso, descomponiéndola, fermentándola, transformándola en una crema intensa y picante que, para muchos sardos, sabe a gloria. Pero ahí no termina la historia. Al abrir una rueda de casu marzu, es común ver las larvas saltando, literalmente. Algunas pueden lanzar sus cuerpecitos hasta 15 centímetros en el aire. Y adivina qué, si vas a comerlo como se debe, te las tragas vivas. Claro, hay quien las quita antes, como si eso lo hiciera menos extremo. Ahora bien, no todo es risas y cultura gastronómica. Este queso puede provocarte algo llamado miasis intestinal, una pequeña invasión de larvas en tus entrañas. Suena como pesadilla de ciencia ficción, pero es real. Por eso, en muchos países está prohibido. Pero en Cerdeña se sigue haciendo con orgullo, como parte de una tradición que desafía la lógica y los estómagos débiles. Entonces, la próxima vez que te quejes porque tu queso tiene un poco de moho, recuerda que hay gente que lo prefiere vivo. Y dime, con total honestidad, ¿te atreverías a darle un bocado a un queso que podría saltarte directo a la boca? ¿Alguna vez imaginaste a un animal que parece inventado por alguien que no pudo decidirse entre dibujar una jirafa, una cebra o un ciervo tímido? Pues existe y se llama okapi. Pero ojo, no lo encontrarás paseando por cualquier sabana africana ni saludando a los turistas. No, señor. El okapi es el ninja del reino animal, un verdadero fantasma del bosque que solo aparece cuando él quiere, y usualmente no quiere. Este curioso mamífero vive escondido entre las selvas del Congo, como si tuviera una suscripción de por vida al modo incógnito. De lejos parece un collage. Cuerpo marrón rojizo brillante como terciopelo, patas con rayas blancas y negras que gritan ¡cebra! Y una lengua larga y prensil, que usa para comer hojas y limpiarse los oídos. Sí, literalmente. Y por si fuera poco, el macho lleva cuernitos chiquitos cubiertos de piel, como si se estuviera disfrazando de unicornio discreto. El okapi es tan solitario que, si pudiera, pondría un letrero en su territorio que dijera privado, no molestar. No le gusta la compañía, excepto cuando hay comida o romance de por medio. Aún así, nada de besitos ni selfies. Ellos se comunican en infrasonidos, o sea, sonidos tan bajos que nosotros ni los escuchamos. Es como si se mandaran mensajes secretos por Bluetooth de la jungla. Y para marcar su territorio, nada de vallas ni muros. El okapi usa una sustancia pegajosa que secreta entre sus pezuñas. Sí, pisa y deja su firma como grafitero forestal. También orina en lugares clave, como diciendo, «Esto es mío, busca otro bosque». Se alimenta de hojas, frutas, helechos, hongos y probablemente también de secretos, porque hasta hoy sigue siendo uno de los animales más misteriosos del mundo. Así que dime, si un animal tan elegante, reservado y fantástico ha logrado pasar desapercibido durante siglos, ¿cuántas otras criaturas estarán ahí afuera observándonos desde la sombra, sin que tengamos la menor idea? ¿Y si te dijera que hay un país donde oficialmente no estamos en el año 2025? No es ciencia ficción ni una aldea escondida en otra dimensión. Hablo de Etiopía, el lugar donde el calendario parece haberse tomado vacaciones largas, de unos 7 u 8 años. Sí, mientras tú estás pagando impuestos del 2025, allá podrían estar celebrando el 2017, y con toda la alegría del mundo. Resulta que Etiopía no sigue el calendario gregoriano, ese que usamos casi todos y que nos dice cuándo es Navidad, Año Nuevo y cuándo debemos correr al súper por los regalos. Ellos tienen su propio sistema, llamado calendario JIS, y suena tan elegante como misterioso, que se basa en el calendario juliano y una interpretación diferente del nacimiento de Jesús. Según sus cálculos, Jesús nació un poco antes de lo que dijo Dionisio el Exiguo, ese monje que le puso el número 1 al primer año del calendario cristiano. Spoiler, parece que Dionisio se equivocó por casi una década.
Pero lo más alucinante no es solo el desfase en los años. Etiopía tiene 13 meses, 12 de ellos con 30 días exactos y uno más llamado Pagume, que solo tiene 5 días o 6 si el año es bisiesto. ¿Te imaginas tener un mes extra para ponerte al día con todo lo que no hiciste en los otros 12? Un mes cortito para procrastinar con orgullo. Lo curioso es que, a pesar de este calendario tan distinto, la vida en Etiopía no es un caos interdimensional. Tienen su propio año nuevo en septiembre. Celebran con flores amarillas, música y energía de estrenar calendario. Pero uno completamente distinto al nuestro. Entonces, entre tanta diferencia, surge una pregunta que se clava como un zumbido en el oído. Si en un mismo planeta hay lugares que viven en años distintos, ¿quién dice realmente en qué año estamos? ¿Alguna vez escuchaste que la leche de hipopótamo es rosa? Suena tan raro que uno casi quiere creerlo, como si fuera un batido exótico salido de una heladería africana secreta. Pero no. Lamento romper la burbuja de fantasía. La leche de hipopótamo no es rosa. Lo que sí es verdad es que este rumor ha dado la vuelta al mundo como si fuera una verdad científica, y todo por culpa de un truco biológico bastante curioso. Resulta que los hipopótamos, esos tanques anfibios con cara de peluche y temperamento de dragón medieval, tienen un superpoder poco conocido. Sudan sangre. Bueno, no literalmente, pero casi. En realidad, lo que segregan es una sustancia aceitosa de color rojizo, que cubre su piel como un filtro solar natural y antibiótico todo en uno. Esta sangre falsa les da un look dramático, como si acabaran de salir de una pelea, pero en realidad es su spa personal en forma líquida. Ahora, aquí es donde viene la confusión. Si una madre hipopótamo está amamantando y su piel está cubierta de esta secreción rojiza, es fácil que alguien crea que la leche que sale también es rosada. Pero la ciencia aclara el misterio. La leche, como la de la mayoría de los mamíferos, es blanca o color crema. Lo demás es pura ilusión óptica y una buena historia mal contada, que Internet se encargó de multiplicar como si fuera un hecho. Y aunque sería genial imaginar un zoológico donde se sirvan capuchinos con espuma de leche de hipopótamo rosa, la verdad es que esa bebida mágica no existe. Pero admitámoslo, lo divertido de estas leyendas no es que sean ciertas, sino que nos obligan a mirar con más atención a esos animales que creemos conocer. Entonces, la próxima vez que escuches que un animal produce leche de colores o respira bajo el agua, ¿te lo vas a creer de inmediato? ¿O vas a preguntar primero si hay un hipopótamo untándose protector solar en el fondo del asunto? ¿Alguna vez has escuchado de un mamífero que parece una musaraña con trompa, que camina como si estuviera ebrio y que además es venenoso? Pues déjame presentarte al solenodonte, la criatura más extrañamente letal que jamás pensaste que existía. Parece sacado de un experimento entre un topo, una serpiente y un gnomo con mal carácter. El solenodonte de la Española, esa isla caribeña que comparten Haití y República Dominicana, no solo es raro con estilo. Tiene un hocico puntiagudo que se mueve sin parar, como si olfateara secretos enterrados, una cola larga y escamosa que no combina con su pelaje, y unas patitas con garras que podrían abrir una lata si le diera hambre. Pero lo más loco no es su look, sino su mordida. Este bichito, aparentemente torpe e inofensivo, tiene glándulas en la mandíbula que fabrican veneno. ¡Veneno! Como si dijera, tengo cara de roedor, pero muerdo como serpiente. Cuando ataca, su saliva tóxica fluye por surcos en sus dientes inferiores, como si llevara jeringas naturales incorporadas. ¿Su objetivo? Insectos, lagartijas y otros pequeños habitantes del bosque que no ven venir esa mordida ninja. Y aunque su veneno no mata a humanos, sí puede causar un dolor bastante feo. Pero lo que realmente duele es saber que este animal tan increíble está en peligro. Su mayor amenaza no son los humanos directamente, sino los gatos y perros que llegaron con nosotros y lo cazan como si fuera un juguete vivo. El solenodonte es como un tesoro viviente, una reliquia evolutiva que ha resistido millones de años, hasta que llegaron los zapatos y las mascotas. Es tan esquivo que por años se creyó extinto. Aparece y desaparece como si supiera que lo estamos buscando, como si dijera, solo los que creen en lo imposible pueden encontrarme. Entonces dime, si en una isla tropical aún sobrevive este venenoso fantasma con colmillos de serpiente y cuerpo de peluche, ¿qué otras criaturas olvidadas estarán esperando en la sombra para sorprendernos? ¿Sabías que el primer auto de Enzo Ferrari no llevaba el nombre Ferrari? Suena extraño, casi como si Batman hubiera tenido su primer batimóvil sin murciélagos,
Pero sí, antes del rugido del famoso caballino rampante, existió una máquina discreta y casi olvidada, el Auto Avio Costruzioni 815, el primer coche realmente concebido por Don Enzo. Y lo más loco, muy poca gente fuera del mundo automotriz lo conoce. Estamos en 1940, Europa se revuelca en la Segunda Guerra Mundial. Y Enzo Ferrari, recién separado de Alfa Romeo, tiene una idea audaz. Como no puede usar su apellido por un acuerdo legal, sí, los contratos también matan sueños. Decide armar un coche de carreras bajo el nombre de su nueva empresa, Auto Avio Costruzioni. ¿Suena a fábrica de licuadoras? Tal vez. Era una jugada maestra. Sin duda. El coche, bautizado como 815 por su motor de 8 cilindros y 1.5 litros, era un biplaza deportivo que no estaba hecho para pasear por las colinas italianas, sino para volar en el Gran Premio de Brescia. Ferrari lo construyó casi en secreto, con la intención de mantener ocupados a sus empleados mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿El resultado? 2 autos inscritos, 2 abandonos por fallas mecánicas. Fin de la carrera, pero inicio de una leyenda. Aunque el 815 nunca ganó nada, fue la chispa que encendió todo. Fue el primer rugido de una bestia que aún no tenía nombre, pero ya soñaba con la gloria. 7 años después, Enzo soltó al mundo el Ferrari 125S y el resto es historia de asfalto y velocidad. Y pensar que todo empezó con un coche sin nombre Ferrari, en medio de una guerra, con un motor que quería comerse el mundo. ¿Cuántas otras grandes historias habrán comenzado así, en silencio, bajo nombres que nadie recuerda? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Te imaginas un universo donde Michael Jackson no solo bailara como Spider-Man, sino que fuera Spider-Man? No es broma. En los años 90, el rey del pop estuvo a un par de telarañas de comprar Marvel Comics. ¿La razón? Interpretar al superhéroe arácnido en la pantalla grande. Sí. Entre giras, moonwalks y chaquetas brillantes, Michael soñaba con balancearse entre rascacielos con su propio traje rojo y azul. La historia parece un guión inventado por algún fan obsesivo, pero es real. Su sobrino Taj Jackson confirmó que Michael tuvo conversaciones serias con Stan Lee, el mismísimo padre de Spider-Man. ¿Y por qué quería comprar toda Marvel? Fácil. Para tener el control total y asegurarse de que él fuera Peter Parker. Nada de audiciones ni permisos de estudios. Michael no quería ser parte del elenco. Quería ser el jefe de los superhéroes. El plan era tan ambicioso como alocado. En esa época, Marvel no era la potencia cinematográfica que es hoy. Estaba en crisis vendiendo derechos por migajas. Sony compró los de Spider-Man en 1998 por apenas $7 millones. Un regalo. Pero antes de eso, Michael estaba listo para meter las manos, con guante blanco y los billetes en la editorial entera. Nadie sabe exactamente por qué el trato no se cerró. Quizá fue el dinero, las licencias, o tal vez Stan Lee pensó que ver a Michael Jackson diciendo «mi sentido arácnido está vibrando» era demasiado incluso para él. Lo cierto es que el proyecto nunca se materializó, pero el rumor se convirtió en leyenda. Hoy Spider-Man pertenece a Sony, aparece en las pelis de Marvel gracias a un acuerdo con Disney, y Michael Jackson, bueno, sigue siendo una estrella en otro plano. Y ahora dime, honestamente, si la historia hubiera sido otra, ¿te habrías comprado tu entrada para ver Spider-Michael, el musical arácnido del siglo? ¿Te casarías 2 veces con la misma persona, sabiendo que te va a romper el corazón las 2 veces? Pues eso fue exactamente lo que hicieron Frida Kahlo y Diego Rivera, una de las parejas más explosivas, artísticas y emocionalmente caóticas que ha visto el siglo XX. Porque lo suyo no fue un cuento de hadas, fue una novela intensa, pintada con pinceles cargados de celos, pasión, pintura y tequila. Todo empezó en 1929. Frida tenía apenas 22 años y una ceja más famosa que la mayoría de los artistas de su época. Diego, por otro lado, tenía 42, la reputación de comerse el mundo, y varias mujeres, y una barriga más grande que su ego, que ya era decir bastante. Pero se enamoraron como si no hubiera mañana. Y claro, como suele pasar con los fuegos intensos, empezaron a quemarse muy rápido. Ambos eran infieles, sí, pero lo llevaban como si fuera parte del contrato matrimonial. Frida tuvo amantes de ambos sexos, incluyendo, dicen, a Trotsky, mientras que Diego hasta se metió con la hermana de Frida. Imagínate el drama. Aún así se entendían en un nivel profundo. Ella decía que había tenido 2 accidentes en su vida. El tranvía que la dejó con el cuerpo destrozado y Diego. Y que Diego fue el peor.
Se divorciaron en 1939. El mundo respiró. Pero un año después, ¡zas!, vuelven a casarse. Así eran, como dos planetas que colisionaban una y otra vez, pero que no sabían vivir lejos. El segundo matrimonio duró hasta 1954, cuando Frida murió. Y Diego, en el fondo, nunca se recuperó. Porque entre todo el caos, el dolor y la locura, había un amor tan real que ni la muerte pudo borrarlo. Así que dime, ¿qué es más loco? ¿Casarte con alguien que te hace llorar? ¿O no poder dejarlo porque también te hace arder de vida como nadie más? ¿Te imaginas un mundo donde Albert Einstein no solo hablara de la relatividad del tiempo, sino también del precio del pan, los impuestos y las elecciones presidenciales? Porque, aunque parezca una historia de otro universo, en 1952 le ofrecieron la presidencia de Israel. Sí, al genio de los pelos rebeldes y las frases profundas alguien le dijo: «Profesor Einstein, ¿le gustaría ser jefe de Estado?». Y lo más loco es que lo pensó. Todo ocurrió después de la muerte del primer presidente de Israel, Chaim Weizmann. El joven país buscaba un sucesor con peso moral, respeto internacional y un rostro que inspirara. Y bueno, ¿quién mejor que el hombre que había convertido la energía y la masa en una fórmula legendaria? El propio primer ministro, David Ben-Gurión, autorizó la propuesta que llegó por carta a Einstein a través del embajador israelí en Estados Unidos. Einstein, que siempre había sido un defensor del pueblo judío y de los valores humanistas, se conmovió. Dijo que estaba profundamente honrado, pero también fue brutalmente honesto. Rechazó la oferta alegando que no tenía ni la habilidad natural ni la experiencia para tratar con seres humanos. Así, tal cual. Como si estuviera diciendo: «Puedo explicar el universo, pero no me pidas que entienda a los votantes». También mencionó que su naturaleza lo llevaba a concentrarse en verdades objetivas, no en los matices del poder político. Vamos, que prefería las ecuaciones a los discursos y el pizarrón al micrófono. A pesar de eso, Einstein dejó claro que su vínculo con Israel y con el pueblo judío era profundo, pero que su rol estaba mejor definido con una tiza en la mano que con una banda presidencial sobre el pecho. Así que la historia tomó otro rumbo. Israel eligió a otro presidente, y Einstein volvió a su universo de partículas, espacio-tiempo y silenciosa genialidad. Y ahora te pregunto, si incluso un genio como Einstein se negó a gobernar porque sabía que no podía con los humanos, ¿qué tan loco hay que estar para querer ser presidente? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no hay cerdos llamados Napoleón en Francia? Suena raro, ¿no? Con tantos Napoleones en la historia, en caricaturas, en botellas de brandy. ¿Por qué no en una granja o en un corral? Pues resulta que en Francia eso es casi un sacrilegio. La historia empieza, claro, con Napoleón Bonaparte, el emperador, el general, el tipo bajito con un ego del tamaño de Europa. Para muchos franceses, Napoleón no es solo un personaje histórico, es casi un símbolo nacional, una mezcla de orgullo, poderío militar y espíritu revolucionario. Nombrar a un cerdo como él sería como pintar bigotes en la Mona Lisa, con mostaza. Y no es porque esté prohibido por ley. Nadie te va a llevar a juicio si decides llamar a tu cerdito Napoleón. Pero prepárate para miradas que cortan jamón. Culturalmente, esa asociación suena como una ofensa disfrazada de chiste malo. En Francia, los cerdos, por mucho que los queramos, no tienen la mejor reputación simbólica. Son vistos como sucios, glotones o torpes, y combinar eso con el nombre de uno de sus héroes históricos no cae muy bien. Curiosamente, esta especie de prohibición no oficial se popularizó aún más con la novela Rebelión en la granja de George Orwell, donde el cerdo líder se llama Sí Napoleón. Una crítica directa, sarcástica y con acento político. Desde entonces, incluso fuera de Francia, el nombre de Napoleón en un cerdo tiene una carga pesada, casi ofensiva, como si el pobre animal cargara un uniforme de gala y una mano escondida bajo la panza. Así que si algún día adoptas un cerdito y estás en Francia, mejor piénsatelo 2 veces antes de llamarlo así. Porque, entre nosotros, ¿no te parece curioso que un país tan libre con el arte, el vino y el amor tenga tanto cuidado con el nombre de un cerdo? ¿Te imaginas tener que pedalear cuesta arriba en tu motocicleta porque el motor no da para más? Pues eso les pasaba a los primeros valientes que montaron la legendaria Harley Davidson. Sí, esas mismas que hoy rugen como bestias de acero en las autopistas. La primera Harley, conocida como el Modelo 1 o Serial Number 1,
No era más que una humilde bicicleta con aspiraciones de motocicleta y un motor monocilíndrico de apenas 167 centímetros cúbicos. ¿Potencia? Unos 2 caballos de fuerza. ¿Velocidad? Bueno, suficiente para escapar de una tortuga motivada. Fue en 1903 cuando William S. Harley y los hermanos Davidson, Arthur, Walter y William, decidieron que era hora de meterle fuego al futuro, literalmente. Se encerraron en un pequeño cobertizo en Milwaukee, con más entusiasmo que experiencia, y armaron la que sería la primera de millones de Harley Davidson. 3 unidades salieron de ese taller ese año. 3, con cuadros de bicicleta, correas de cuero y motores que se calentaban con solo ver una subida. Y aunque la moto no era precisamente una bestia todoterreno, tenía algo que enamoraba: carácter. Era ruidosa, vibraba como licuadora con gripe, y sí, necesitaba ayuda de tus piernas en las colinas, pero era tuya. Costaba $200, que en ese entonces era como vender un riñón y medio. Pero quienes la compraron no adquirieron solo un vehículo, compraron una leyenda en pañales. Para 1904 ya se habían fabricado 16 más, y un año después otras 16. Así comenzó un imperio de metal y gasolina que haría historia. Hoy, esa humilde Serial Number 1 vive en el Museo Harley Davidson, como una reliquia silenciosa que nos recuerda que incluso las leyendas empiezan pedaleando. Entonces dime, si la primera Harley aún necesitaba que la empujaras, ¿qué impulso estás esperando tú para arrancar tu propia historia? ¿Alguna vez has visto a un animal que parece dibujado por un niño indeciso entre una cebra y un burro? Pues existe, y se llama Zonky. No es una broma ni una criatura mágica salida de una caricatura ochentera. Es real, respira, come pasto y tiene las piernas rayadas como un pijama salvaje, y el cuerpo de alguien que claramente prefiere la siesta antes que una carrera de velocidad. El Zonky, o cebrazno, si prefieres el nombre que suena a insulto cariñoso, es el resultado de un cruce rarísimo entre una cebra y un burro. Sí, un híbrido que no debería existir, pero la naturaleza, como siempre, tiene sentido del humor. Imagínate un burro robusto, orejudo, con esa cara de "no me molestes", pero con rayas como si hubiera pasado por un accidente de pintura en blanco y negro. Lo más loco es que no nacen así por accidente en cada esquina. Las cebras tienen entre 32 y 46 cromosomas y los burros 62, así que hacer un Zonky es como intentar combinar 2 piezas de rompecabezas de cajas distintas. Y aún así, de vez en cuando, ¡pum!, la genética se alinea y nace esta rareza adorable y desconcertante. Eso sí, el Zonky es estéril. Igual que las mulas, no puede reproducirse. Es como un milagro de un solo uso. Y lo mejor es que cada Zonky es diferente. Algunos tienen rayas solo en las patas, otros en la cara, y hay quienes parecen cebra de un lado y burro del otro, como si los hubieran ensamblado a las prisas. ¿Y el carácter? Pues digamos que tienen el espíritu inquieto de la cebra y la terquedad legendaria del burro. Perfecto para darte una buena historia, o una buena patada. Así que, con toda honestidad, si un día te cruzaras con un animal con cara de burro y piernas de código de barras, ¿pensarías que estás soñando o que acabas de conocer a un Zonky? ¿Sabías que unas simples zanahorias casi se convirtieron en las heroínas secretas de la noche durante la Segunda Guerra Mundial? Imagina a un grupo de pilotos británicos enfundados en sus chaquetas de cuero y tripulando cazas relucientes, listos para derribar aviones enemigos a oscuras, y todo gracias a un supuesto superpoder adquirido con cada mordisco de zanahoria. Suena como la trama de una comedia de espías, pero fue la realidad de una de las mejores campañas de propaganda de la RAF. La historia arranca con un descubrimiento clave. Los británicos habían desarrollado un radar capaz de detectar bombarderos alemanes en plena noche, dándoles una ventaja casi sobrenatural. En vez de gritar "radar", decidieron susurrar "zanahorias". Así difundieron que sus pilotos peinaban el cielo nocturno con una visión felina gracias a la cantidad de zanahorias que se zamparon en el desayuno. La prensa británica no tardó en unirse al secreto oficial. Reportes falsos de vuelos improvisados en la oscuridad, descripciones de pilotos devorando jarros de zumo naranja y, por supuesto, imágenes de zanahorias brillando como faros en portada. El truco funcionó de maravilla. No solo confundieron al enemigo, que se preguntaba si los británicos habían descubierto una manera de mutar la visión humana, sino que además la gente de a pie empezó a creer que las zanahorias eran la clave de una vista de lince. Hasta nuestros bisabuelos se apuntaron a la moda. Ensaladas, purés y palitos de zanahoria invadieron las mesas con la esperanza de ver en la oscuridad sin necesidad de linterna.
Hoy sabemos que, aunque la vitamina A de las zanahorias es fundamental para la salud ocular, no convierte tus ojos en radares biológicos. Aún así, aquel cuento naranja se transmitió de generación en generación hasta quedarse grabado en nuestros menús y en la cultura popular. Cada mordisco recuerda un astro tecnológico disfrazado de hortaliza. Entonces, la próxima vez que te sirvan un plato de zanahorias, piénsalo bien. ¿Estarás comiendo solo una verdura saludable o morderás un pedazo de la leyenda que una vez protegió los cielos de la noche? ¿Alguna vez una guerra te ha dado ganas de comer pastel? Pues agárrate, porque México y Francia se agarraron a cañonazos por culpa de una repostería. Sí, aunque suene a mal chiste, la famosa Guerra de los Pasteles comenzó en 1838, cuando un pastelero francés, Monsieur Remontel, exigió que le pagaran por los destrozos en su local durante unos disturbios en Tacubaya. Y como el gobierno mexicano hizo oídos sordos, Francia respondió de la manera más elegantemente exagerada posible, con barcos de guerra, bombardeos en Veracruz y exigencias de miles de pesos en indemnización. Todo claro en nombre de la justicia pastelera. Pero ojo, lo del pastelero fue solo la cereza en un pastel mucho más espeso. Francia ya tenía varias cuentas pendientes con México, y lo de Remontel fue la excusa perfecta para exigir pagos atrasados y defender los intereses de sus ciudadanos en tierras mexicanas. En resumen, el pobre pastelero solo fue el detonante de una guerra diplomática con sabor a chantilly y pólvora. Ahora, si creías que eso era lo más raro, espérate a esta joya. Durante el conflicto, el general Santa Anna perdió una pierna, pero como era Santa Anna, no la enterró como cualquier mortal. No. Le hizo un funeral con honores, tambores, discursos y todo el rollo patriótico. Años después, hasta la desenterró para llevarla en procesión. Porque, claro, ¿quién no quiere rendir homenaje a su extremidad perdida? La guerra terminó en 1839 con un tratado que obligaba a México a pagar, como si hubiera comprado demasiadas tartas en la panadería equivocada. Pero la tensión quedó servida, y unas décadas más tarde Francia volvería por un segundo pedazo, esta vez con Maximiliano incluido. Entonces, la próxima vez que veas un pastel en el aparador, pregúntate, ¿qué harías si alguien lo pisara durante un disturbio? ¿Demandarías o declararías la guerra? ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde tu ombligo, además del algodón que a veces aparece mágicamente? Pues prepárate, porque resulta que en ese pequeño cráter que todos llevamos en el vientre, pueden vivir hasta 67 tipos diferentes de bacterias. Sí, no es broma. Y no necesitas correr a esterilizarte con alcohol y cloro. Un grupo de científicos con más curiosidad que miedo decidió un día investigar los ombligos de voluntarios comunes y corrientes. ¿El resultado? Un zoológico microscópico que haría palidecer a cualquier serie de ciencia ficción. Encontraron bacterias que normalmente habitan en la piel, algunas que ayudan a mantenerla sana, y hasta especies que normalmente solo se habían encontrado en el suelo de Japón. Lo más loco es que esas bacterias estaban en el ombligo de un tipo que nunca había pisado Asia. Misterio resuelto. El ombligo es como un aeropuerto para microorganismos internacionales. Y no te preocupes, que la mayoría son inofensivas. De hecho, algunas ayudan a mantener el equilibrio de la piel, como pequeños centinelas invisibles. Eso sí, si eres de los que olvidan que el ombligo existe al momento de bañarse, podrías estar creando un santuario bacteriano demasiado acogedor. La mala higiene puede convertir esa cueva en una fiesta no invitada. Olores raros, irritación o incluso infecciones dignas de una película de terror clase B. Y para los amantes de los piercings, atención, un aro en el ombligo puede verse genial. Pero también es una puerta abierta a bacterias traviesas. Limpieza constante, amigos. Nadie quiere terminar con un ombligo en huelga. Así que ya sabes, ese pequeño agujero en tu panza no es solo una cicatriz antigua, sino un universo biológico propio. ¿Quién hubiera dicho que llevamos un ecosistema entero justo en medio del abdomen? Ahora dime, ¿te atreves a descubrir qué vive en tu ombligo? ¿O prefieres seguir lavándotelo sin hacer preguntas? ¿Sabías que en este preciso momento estás dejando un rastro de ti mismo, como si fueras una serpiente invisible deshaciéndose de su piel? No te asustes. No es magia negra ni efecto de alguna maldición egipcia. Simplemente estás perdiendo entre 30.000 y 40.000 células de piel cada minuto. Sí, cada minuto. Así que mientras charlamos, ya dejaste una pequeña nube de ti en el aire. La cosa suena exagerada, pero es completamente normal. Nuestro cuerpo es una fábrica de renovación constante, y la piel, ese traje que llevamos puesto las 24 horas, no es la excepción. Las células muertas se van cayendo como si no quisieran seguir el viaje, y otras nuevas van subiendo poco a poco desde las capas más profundas para tomar su lugar. ¿El resultado?
Una piel fresquita, lista para enfrentar el sol, el viento o el roce con la almohada. Y aquí viene lo impactante. Una buena parte del polvo que flota por tu casa, ese que se acumula en los estantes aunque limpies cada semana, no es otra cosa que tú, o mejor dicho, tu versión vieja y descamada. ¿Has pasado el dedo por el buró y has visto esa capa blanquecina? No culpes solo al aire o al gato, tú también has contribuido generosamente. Lo curioso es que nadie puede atribuir este hallazgo a un científico con bata blanca gritando ¡Eureka! Es más bien el fruto de años de estudios dermatológicos que observaron cómo cambia la piel con el tiempo. De hecho, a medida que envejecemos, este proceso se vuelve más lento, y las células muertas se aferran un poco más a la superficie, como si no quisieran irse. Por eso a veces la piel se ve más opaca y apagada, aunque tú sigues soltando partes de ti. Entonces, la próxima vez que veas una mota de polvo flotando en un rayo de sol, piénsalo bien, ¿será parte del sofá o de ti? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Alguna vez te has preguntado de qué color es la sangre de una cucaracha? No, no te rías. Es una pregunta legítima, y la respuesta puede ser más rara de lo que imaginas. Es blanca. Bueno, casi incolora, como si en vez de sangre corriera leche diluida por sus venas, aunque en realidad ni venas tienen, pero ya llegaremos a eso. Las cucarachas, esos pequeños sobrevivientes del apocalipsis, no usan hemoglobina como nosotros, esa proteína rojita que le da color a nuestra sangre y se encarga de transportar oxígeno. Ellos simplemente no la necesitan. En lugar de eso, su sangre, que técnicamente se llama hemolinfa, nombre que suena a hechizo de Harry Potter, es un líquido pálido que no se encarga de llevar oxígeno, sino nutrientes y desechos. ¿Y cómo respiran entonces? Aquí viene lo aún más loco. No lo hacen con pulmones ni nada parecido. Tienen unos diminutos agujeros en el cuerpo llamados espiráculos, por donde el oxígeno entra directamente a su sistema respiratorio. Básicamente, respiran por la panza. Con razón pueden vivir hasta sin cabeza por un buen rato. Ni sangre roja ni respiración tradicional. Y como si no fuera suficiente rareza, su sistema circulatorio es abierto. Nada de arterias ni venas como las nuestras. La hemolinfa circula libremente, como si alguien hubiera abierto una botella de refresco dentro del cuerpo de la cucaracha y el líquido simplemente chapoteara por todas partes sin mucho orden. Así que la próxima vez que alguien te diga «mátala que sangra feo», ya sabrás que lo único que vas a ver es una gotita blanquecina. Nada escandaloso ni digno de una película de terror. Pero dime, si la sangre de una cucaracha no es roja, ¿qué otras criaturas andan por ahí con líquidos extraños corriendo por sus cuerpos? ¿Alguna vez te has pellizcado el dedo para saber si estás deshidratado? Suena ridículo, lo sé, pero escúchame. El otro día, en medio de una caminata bajo un sol que derretía hasta las ideas, un amigo nos soltó. ¿Quieren saber si necesitan agua? Háganse la prueba del dedo. Todos lo miramos raro, hasta que nos explicó el asunto con tono de conspiración médica. Pellízquense la piel del dedo o del dorso de la mano, dijo, como si fuera un chamán del desierto. Si la piel vuelve en menos de 2 segundos, todo bien. Pero si se queda ahí, arrugadita, felicidades, se están secando. Obviamente todos lo hicimos. Y ahí empezó la paranoia colectiva. Mi piel se quedó como una carpa mal doblada, gritó uno. La mía parece chicle usado, decía otro. El drama. Yo me pellizqué el nudillo y el pliegue tardó más de 2 segundos en regresar. 2 segundos que se sintieron como una eternidad. Así que estaba deshidratado. Pero si había tomado café. Claro, café. El gran estafador de la hidratación. La explicación, según Equa, es sencilla y bastante lógica. Cuando te falta agua, tu piel pierde elasticidad, como si se olvidara de ser piel por un rato. Y ese retraso en desarrugarse es tu cuerpo gritando sutilmente: «Dame agua, por favor». Lo más loco es que esta prueba, que suena más a truco de abuela, es utilizada por médicos, enfermeros y hasta excursionistas expertos. Y no es broma, junto a otros síntomas como boca seca, mareos o cansancio, puede ayudarte a prevenir una deshidratación más seria. Así que ahora, antes de abrir la nevera, me pellizco el dedo. Si la piel no vuelve rápido, dejo la soda y agarro el agua. Dime algo. ¿Te atreverías a hacerte el test ahora mismo o te da miedo lo que diga tu dedo? ¿Te imaginas estar tan bien camuflado que ni tu depredador ni tu cita te encuentren? Pues eso hacen los insectos palo, esos maestros del mimetismo que parecen ramas con patas, hasta que se mueven y te sacan un susto digno de película.
La primera vez que vi uno, pensé que era una ramita con complejo de modelo, flaco, larguirucho y perfectamente inmóvil sobre una hoja, pero de pronto, ¡zas!, se movió y casi suelto el grito en el jardín botánico. No era una rama, era un ninja del reino insecto. Lo más impresionante es que no solo parecen palitos secos. Algunos, como el insecto palo gigante, van por la vida disfrazados de helecho psicodélico. Imagínate un bicho verde manzana con reflejos dorados, púrpura, rojo y amarillo, como si se hubiera maquillado para una fiesta de disfraces, pero solo para confundirte y sobrevivir. Porque esa es la clave. Parecer lo que no eres para no ser comido. Filosofía pura de insecto. Y si eso no te parece suficiente, espera. Algunas hembras pueden reproducirse sin macho. Sí, tal cual, partenogénesis. Ellas solitas ponen huevos fértiles como si dijeran, no necesito a nadie para continuar mi legado. Y cada cría es una mini yo perfecta, una clon de mamá. Ya quisiera más de uno ese nivel de independencia. ¿Y qué pasa si pierden una pata? Nada de drama. Estos bichos tienen la habilidad de regenerar extremidades. Pierdes una pierna hoy, te sale otra en unas mudas. Como si fueran personajes de videojuegos con vidas infinitas y bonus regenerativos. Así que la próxima vez que veas una ramita rara que parece que respira, piénsalo 2 veces antes de tocarla. ¿Y si te mira de reojo y decide moverse? ¿Y si en realidad siempre estuvo ahí, viéndote a ti? ¿Alguna vez has visto un escarabajo que parece una joya viva, como si alguien hubiera dejado caer un pedacito de oro sobre una hoja? Pues existe. Y se llama escarabajo tortuga de oro. Suena a criatura de videojuego o a mascota mágica de una bruja, pero es real y brilla más que tu celular nuevo bajo el sol. Lo más loco es que ese brillo no viene de pintura ni pigmentos, sino de diminutas estructuras en su caparazón que reflejan la luz como si fuera un espejo líquido. Sí, literalmente, es un espejo con patas. Pero espera, porque este bicho no solo es fabuloso, también es un maestro del engaño. Cuando se siente amenazado, su brillante dorado se apaga y se transforma en un aburrido marrón opaco, como si se hubiera disfrazado de hoja seca en menos de un segundo. Es su forma de decir, yo no soy valioso, soy solo otra cosa del montón. Y si eso no funciona, puede fingir que está muerto. Se queda patas arriba, inmóvil, como actor de telenovela. Nada de correr ni pelear. Este escarabajo sobrevive con drama y camuflaje. Vive en América del Norte, feliz entre hojas de batata y campanilla, comiendo tranquilo y brillando como una pequeña armadura de oro hasta que alguien lo molesta. Entonces, clic, apaga su glamour, como si tuviera un interruptor. Algunos científicos creen que este cambio ocurre por la cantidad de líquido entre las capas de su caparazón, lo que altera la forma en que la luz rebota. Como si tuviera un filtro natural de Instagram que activa según el humor. Así que la próxima vez que veas una hoja resplandeciendo como si tuviera incrustado un tesoro. ¿Y si no es oro ni insecto común, sino una criatura mágica que decide cuándo brillar y cuándo desaparecer? ¿Alguna vez has visto una planta tan bonita que parece sacada de un jardín encantado? Y resulta que puede matarte con una sola semilla masticada. Te presento al ricino, también conocido como Ricinus communis, la botánica más letal que podrías tener en el jardín de tu abuela sin saberlo. Y lo más curioso es que, a primera vista, parece inofensiva. Hojas grandes, verdes o rojizas, tallos morados como de cuento y frutos espinosos que parecen adornos de Navidad con mal genio. Pero la verdadera trampa está en las semillas. Brillantes, moteadas, tan bonitas que podrían pasar por piedritas decorativas o garrapatas gigantes. No es broma, de ahí viene su nombre científico. Y si alguna vez se te ocurre masticar una, sorpresa, podrías estar masticando una de las toxinas más potentes del reino vegetal, la ricina. No tiene antídoto. Unas cuantas semillas partidas y podrías pasar de un leve malestar a una catástrofe orgánica total, vómitos, hemorragias y fallos de hígado y riñón. Y sí, todo eso por una plantita decorativa. Lo irónico es que de esta misma semilla se extrae el aceite de ricino, ese famoso laxante que alguna vez tus papás te dieron cuando eras niño y comiste tierra o plastilina. ¿Cómo es posible? Pues resulta que la ricina se destruye durante el proceso de extracción y purificación del aceite. Así que no, el aceite de ricino no te va a matar, solo te va a tener en el baño un buen rato. En climas cálidos, el ricino puede crecer como si nada hasta convertirse en un árbol pequeño de 12 metros, esparciendo sus cápsulas espinosas como si fueran caramelos asesinos. De hecho, se ha usado incluso en experimentos de bioterrorismo. Y lo peor, es tan fácil de cultivar como cualquier otra planta de ornato.
Entonces, la próxima vez que veas una planta llamativa en el parque o en la casa de tu tía, antes de tocarla o llevarte una semillita de recuerdo, ¿estás seguro de que no estás acariciando a la botánica más letal del vecindario? ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar la idea de construir un sirviente perfecto? ¿Y si algún día ese sirviente nos pondrá en su lista negra? Pues todo comenzó con una palabrita checa, robota, que significa trabajo forzado. Suena rudo, ¿no? De ahí nació Robot, y fue en 1920, en una obra de teatro llamada RUR, Robots Universales de Rossum, donde por primera vez los humanos imaginaron máquinas tan eficientes que terminaron rebelándose. Porque claro, ¿quién quiere ser esclavo para siempre, aunque sea de acero? Pero ojo, la cosa no empieza ahí. Mucho antes de que existiera el Wi-Fi, Leonardo da Vinci, sí, el mismo que pintó la Mona Lisa, ya dibujaba planos de un robot caballero capaz de mover brazos, mandíbula y hasta sentarse. ¿Un caballero renacentista mecánico? Eso es demasiado cool para ser verdad, pero lo es. Hoy los robots están en todas partes. En quirófanos cortan con más precisión que cualquier cirujano. En Marte nos mandan selfies con más calma que tu ex. Y en la cocina, bueno, ahí te hacen un arroz que ni tu abuelita compite, aunque no lo digas muy alto. Pero lo fascinante es que seguimos avanzando sin frenos. Ahora hay robots con inteligencia artificial, robots blandos como pulpos que se deslizan por grietas imposibles y hasta robots sociales que te dan conversación si te sientes solo. Lo irónico es que los creamos para hacer nuestra vida más fácil y también más rara. Hay un robot japonés que te abraza si estás triste, otro que canta ópera y uno que juega ping pong mejor que tú, que yo y probablemente que todo tu vecindario junto. Así que la próxima vez que hables con tu asistente virtual o le pidas algo a tu robot aspiradora, pregúntate, ¿será que los estamos entrenando para cuidarnos? ¿O para observarnos en silencio mientras calculan el día exacto del alzamiento? ¿Sabías que el primer automóvil no era un coche de 4 ruedas como los que vemos hoy, sino más bien un triciclo motorizado? Así es, el Benz Patent Motor Wagen de 1886, inventado por Carl Benz, tenía 2 ruedas atrás y una delantera para manejar, más parecido a un triciclo gigante que a un carro moderno. Y aunque su motor apenas tenía 0.75 caballos de fuerza, marcó el inicio de algo que revolucionaría el mundo entero. Pero aquí viene la parte más curiosa. El verdadero héroe del debut del automóvil no fue Carl, sino su esposa, Bertha Benz. Ella se lanzó a la aventura en un viaje histórico de unos 104 kilómetros, desde Mannheim hasta Pforzheim, junto con sus hijos, sin avisarle a su marido. Imagínate la escena. Sin gasolineras ni talleres, Bertha enfrentó todo tipo de problemas mecánicos, desde limpiar el carburador hasta ajustar las bujías con alfileres. Fue ella quien demostró que ese extraño triciclo podía funcionar en la vida real y sobre todo con usuarios de verdad. Gracias a su viaje surgieron mejoras cruciales, como frenos más eficientes y una caja de cambios con 3 velocidades. Todo porque Bertha no solo era una esposa valiente, sino también una pionera en ingeniería automotriz que, lamentablemente, no pudo registrar la patente, ya que las leyes de la época no permitían a las mujeres hacerlo. Así que cuando pienses en el origen del automóvil, no imagines solo a un señor con bigote en un laboratorio. Piensa en una mujer audaz que decidió subirse a un triciclo y cambiar la historia sobre ruedas. ¿Te imaginas cómo habría sido el mundo si Bertha Benz no hubiera decidido tomar ese primer viaje y dejar que el triciclo quedara solo como una curiosidad olvidada? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.